La contaminación del alma salvaje. La Llorona pertenece a la categoría de cuentos que las cantadoras y cuentistas de nuestra familia llaman temblones, es decir, cuentos que producen escalofríos. No cabe duda de que son entretenidos, pero su propósito es el de provocar en los oyentes un estremecimiento de conciencia que los lleve a la reflexión, la meditación y la acción. Cualesquiera que sean los motivos de los cambios que se hayan introducido en el relato a lo largo del tiempo, el tema principal sigue siendo el mismo: la destrucción de lo femenino fértil. Tanto si la contaminación de la belleza salvaje se produce en el mundo interior como si ocurre en el mundo exterior, la contemplación de lo que sucede resulta dolorosa. A veces, en la cultura moderna consideramos que lo uno es mucho más devastador que lo otro, pero ambas cosas son igualmente graves. Aunque yo a veces cuento las dos versiones de este relato en otros contextos, cuando la narración se interpreta como una metáfora del deterioro de la corriente creativa, el hecho de comprenderlo provoca en todo el mundo, tanto en los hombres como en las mujeres, un hondo estremecimiento. Si vemos en este cuento el reflejo del estado de la psique de una mujer individual, comprenderemos muchas cosas acerca del debilitamiento y el malogro del proceso creativo de una mujer. Como en otros cuentos que terminan mal, la narración sirve para enseñarle a la mujer lo que no tiene que hacer y cómo retractarse de las elecciones equivocadas para poder reducir el impacto negativo. Por regla general, siguiendo el rumbo psicológico contrario al elegido por la protagonista del cuento, podemos aprender a capear el temporal en lugar de ahogarnos en él. El cuento utiliza la metáfora de la bella mujer y del puro río de la vida para describir el proceso creativo femenino en su estado normativo. Pero aquí, cuando se entremezclan con un ánimus destructivo, tanto la mujer como el río se deterioran. Y entonces la mujer cuya vida creativa está menguando experimenta como la Llorona una sensación de envenenamiento y deformación y un deseo de matarlo todo. Posteriormente se ve empujada a una búsqueda aparentemente interminable entre las ruinas de su antiguo potencial creativo. Para enderezar la ecología psíquica de la mujer, el río se tiene que volver a limpiar. No es la calidad de nuestros productos creativos lo que nos interesa en este cuento, sino el reconocimiento individual del valor de las propias facultades y los métodos necesarios para poder cuidar de la vida creativa que las rodea. Detrás de las acciones de escribir, pintar, pensar, curar, hacer, guisar, conversar, sonreír, realizar, está siempre el río bajo el río que alimenta todo lo que hacemos. En la simbología, las grandes extensiones de agua representan el lugar en el que se cree que tuvo origen la vida. En el sudoeste hispano de Estados Unidos, el río simboliza la capacidad de vivir auténticamente. Se le llama la madre grande, la mujer grande, cuyas aguas discurren no solo por las acequias y los lechos de los ríos, sino también se derraman sobre los cuerpos de las mujeres cuando nacen sus hijos. El río se ve como una gran dama que pasea por la tierra con una holgada falda azul y plata y a veces oro, que se tumba en el suelo para fertilizarlo. Algunas de mis viejas amigas del sur de Texas dicen que el río Grande jamás podría ser un río macho, sino que es un río hembra. ¿Qué cosa podría ser un río?, dicen entre risas, sino la dulce acequia entre los muslos de la tierra. En el norte de Nuevo México, cuando hay tormenta o viento, o cuando se produce una repentina inundación, se habla del río como si éste fuera una mujer sexualmente excitada, que en su ardor se apresurara a tocar todo lo que puede para hacerlo crecer. Vemos, por tanto, que en este caso el río simboliza una forma de generosidad femenina que estimula, excita y apasiona. Los ojos de las mujeres se encienden cuando crean. Sus palabras cantan alegremente,
Sus rostros resplandecen de vida y hasta parece que se intensifica el brillo de su cabello. La idea les excita, las posibilidades las estimulan, el pensamiento las apasiona, y al llegar a este punto, tal como ocurre con el gran río, tienen que fluir sin interrupción por su incomparable camino creativo. Eso es lo que hace que las mujeres se sientan satisfechas. Y esta es la situación del río que vivió la Llorona antes de que tuviera lugar la destrucción. Pero a veces, como en el cuento, la vida creativa de una mujer es confiscada por algo que quiere hacer cosas pertenecientes al ego y exclusivamente para el ego, unas cosas que no poseen valor espiritual duradero. A veces, las presiones de la cultura a la que pertenece la mujer dicen que sus ideas creativas son inútiles, que nadie las querrá, que de nada sirve que siga adelante. Eso es una contaminación. Es como verter plomo al cauce del río. Eso es lo que envenena la psique. La satisfacción del ego es permisible e importante en sí misma, pero lo malo es que el hecho de vomitar los complejos negativos ataca toda la frescura, la novedad, el potencial, el carácter recién nacido, las cosas en fase de crisálida, la laguna y también lo que está en fase de crecimiento, lo viejo y lo venerado. Cuando falta demasiada alma o se produce un exceso de fabricación espuria, los desechos tóxicos se vierten a las puras aguas del río y destruyen no solo el impulso, sino también la energía creativa. El envenenamiento del río. Existen muchos mitos acerca de la contaminación y el taponamiento de lo creativo y lo salvaje, tanto los que se refieren a la contaminación de la pureza representada por la perjudicial niebla que una vez se extendió sobre la isla de Lecia, donde se guardaban las madejas con que las moiras tejían la vida de los seres humanos, como si son relatos acerca de los hombres malvados que cegaban los pozos de las aldeas, provocando con ellos sufrimientos y muerte. Dos de los cuentos más profundos son los modernos Jim de la Florette y Nanom. En dichos cuentos, dos hombres, con intención de apoderarse de la tierra que un pobre jorobado, su mujer y su hijita intentaban vivificar con flores y árboles, ciegan la fuente que alimenta a ese terreno, provocando la destrucción de aquella bondadosa y trabajadora familia. El efecto más común de la contaminación en la vida creativa de las mujeres es la pérdida de la vitalidad, lo cual destruye la capacidad de una mujer de crear ahí fuera en el mundo. Aunque en los ciclos de la saludable vida creativa de una mujer hay veces en que el río de la creatividad desaparece durante algún tiempo bajo tierra, algo se desarrolla a pesar de todo. Entonces incubamos. La sensación es muy distinta de la que produce una crisis espiritual. En un ciclo natural puede haber inquietud e impaciencia, pero jamás se experimenta la sensación de que el alma salvaje se está muriendo. Podemos establecer la diferencia examinando nuestras expectativas. Aunque nuestra energía creativa esté paralizada por una larga incubación, nosotras seguimos esperando con ansia el resultado. Percibimos los crujidos y las vibraciones de esta nueva vida que da vueltas y zumba en nuestro interior. No nos sentimos desesperadas, no embestimos ni agarramos ávidamente. En cambio, cuando la vida creativa se muere porque no cuidamos la salud del río, la situación es muy distinta. Entonces sentimos exactamente lo mismo que el río moribundo. Experimentamos pérdida de energía y nos sentimos cansadas. Nada se arrastra, nada es fangoso, nada deja hojas, nada se enfría ni se calienta. Nos volvemos espesas y lentas en sentido negativo y estamos envenenadas por la contaminación o por una acumulación de tareas atrasadas y un estancamiento de todas nuestras riquezas. Todo parece contaminado, turbio y tóxico. ¿Cómo se puede haber contaminado la vida creativa de una mujer?
Toda esta embarradura de la vida creativa invade las 5 fases de la creación: la inspiración, la concentración, la organización, la puesta en práctica y el mantenimiento. Las mujeres que han perdido una o más fases dicen que no se les ocurre nada nuevo, útil o empático. Se distraen fácilmente con aventuras amorosas, demasiado trabajo, demasiados juegos, demasiado cansancio o temor al fracaso. A veces no pueden amalgamar toda la mecánica de la organización y su proyecto queda diseminado y fragmentado en 100 lugares distintos. A veces los problemas surgen como consecuencia de la ingenuidad con que una mujer se plantea su propia extroversión. Cree que por actuar un poco en el mundo exterior ha hecho algo importante, pero eso equivale a hacer los brazos, no las piernas o la cabeza de una cosa y considerarla terminada. La mujer se siente necesariamente incompleta. A veces una mujer tropieza con su propia introversión y se limita a desear que las cosas existan. A veces puede creer que el simple hecho de pensar una idea ya es suficiente y no es necesaria ninguna otra manifestación exterior. Lo malo es que, aun así, se siente desposeída e incompleta. Todas estas cosas son manifestaciones de la contaminación del río. Lo que se fabrica no es la vida, sino algo que la entorpece. Otras veces, la mujer se siente atacada por los que la rodean o por las voces que le martillean la cabeza diciendo: «Tu trabajo no está lo bastante bien, no es suficientemente bueno, no es suficientemente tal o cual cosa, es demasiado infinitesimal, demasiado insignificante, requiere demasiado tiempo, es demasiado fácil, demasiado duro». Todo esto es como verter cadmio a las aguas del río. Hay otro cuento que describe el mismo proceso, pero utiliza otro simbolismo. En un episodio de la mitología griega, los dioses decretan que unas aves llamadas arpías castiguen a un tal Fineo. Cada vez que a Fineo le servían la comida por arte de magia, la bandada se acercaba, le robaba parte de la comida, desperdigaba otra parte y manchaba con sus excrementos el resto, dejando al pobre hombre muerto de hambre. Esta combinación literal se puede entender también, en sentido figurado, como una serie de complejos del interior de la psique, cuya única razón de ser es enredar las cosas. Este cuento es un típico temblón, nos hace estremecer, pues todas conocemos y hemos experimentado esta situación. El síndrome de la arpía destruye por medio de la denigración todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer, utilizando un diálogo interior extremadamente despectivo. A una mujer se le ocurre una idea y la arpía se caga encima. «Creo que voy a hacer tal cosa o tal otra», dice la mujer. La arpía le contesta: «Menuda idiotez. Eso no le interesa a nadie. Es tan simple que hasta da risa. Mira bien lo que te digo. Tus ideas son una bobada. La gente se reirá. No tienes nada que decir». Así hablan las arpías. Los pretextos son otra forma de contaminación. A muchas escritoras, pintoras, bailarinas y otras artistas les he oído alegar todos los pretextos que se han inventado los seres humanos desde que el mundo es mundo. Lo resolveré cualquier día de estos. Y entre tanto, la mujer sonríe para disimular su depresión. Procuro estar ocupada. He intentado escribir un poquito. El año pasado hasta escribí 2 poemas. Y en los últimos 18 meses he terminado un cuadro y he pintado parcialmente otro, y además la casa, los niños, el marido, mi amigo, el gato, el niño pequeño exigen toda mi atención. Lo superaré. No tengo dinero, no tengo tiempo, no consigo buscar un hueco. No puedo empezar hasta que tenga los mejores y los más caros instrumentos o experiencias. Ahora mismo no me apetece. No estoy de humor. Necesito por lo menos un día de tiempo para hacerlo. Es que... Te acompaña en la lectura Gabriel Robles.